Hablamos con los expertos al mediodía. Me gusta este tema, me encanta. ¿Sabes qué? Y lo disfruto muchísimo, el poder conversar contigo. Hoy hablamos del ABC de los miomas y tenemos un invitado que ya extrañábamos. Querido Doc, ¿qué te habías hecho? Doctor Darwin Simbaña, ginecólogo obstetra, catedrático universitario, consultor médico, máster en salud sexual y reproductiva. Qué gusto recibirte, bienvenido. Muchas gracias, Ofe. Es un privilegio estar nuevamente en el programa. Muchas, Ofe. Y justamente hablar de esos temas tan importantes, ¿no? Sí. Realmente es un tumor benigno y es un engrosamiento del músculo del útero. Ahora, ¿por qué se produce? Generalmente la mujer tiene hormonas. Los ovarios producen dos hormonas importantes en la mujer. Se llama estrógeno y progesterona. Y se ha visto que estas fibras musculares tienen mayor cantidad de receptores y obviamente al estar en contacto con esas hormonas comienzan a crecer. Entonces, por esa razón, más del 80% de las mujeres podrían tener los miomas. A lo largo de su vida podrían presentar miomas. Ajá. Tú puedes tenerlos, pero no tienes ningún síntoma, no hay ningún problema. El problema es cuando estos miomas crecen y dan sintomatología. Otra causa generalmente es... ¿Y los síntomas qué son? Es genético, ¿no? Es decir, es por heredad. Si tu mami tuvo miomas, tú vas a tener miomas. Entonces, obviamente, cuando yo escucho mi mami tuvo, mi abuelita tuvo, ok, estoy muy atento porque sé que es muy posible que ella pueda desarrollar miomas o leiomiomas, te voy a decir, desconocer el nombre, en el futuro, ¿no? ¿Y los síntomas más frecuentes? Los síntomas te decía uno, cuando estos comienzan a crecer y son molestosos. ¿Por qué? Porque dan tres cosas muy importantes. Uno, el dolor pélvico. El dolor pélvico es un dolor en la parte del ombligo para abajo. Este dolor generalmente se puede ir para la parte de la cadera, para atrás. Hay un dolor lumbar y dices, ay, me duele, no sé qué será. Y te preocupa, pero como no nada más, eso no es dolor, me aguanto. Otra cosa que tienes que tener mucha atención. Y con un analgésico se calma. Y con un analgésico se te puede calmar. Otra cosa que molesta mucho a los miomas es el sangrado. Ahí sí la paciente se asusta, ¿no? Porque la paciente dice, doctor, mis menstruaciones antes eran de 5 días, actualmente me duran 8 a 10 días, 12 días y no me para. Entonces, obviamente, el sangrado, imagínate que estás descansando en la noche y el otro día amaneces lleno de sangre, te asusta. Entonces, obviamente, el sangrado es muy importante, el sangrado es más abundante, el dolor es muy importante. Yo creo que esas son las tres cosas importantes, el sangrado, el dolor cólico importante que te da. Eso es lo más importante en la clínica del mioma. Oye, ¿y esto de los miomas es lo mismo que los fibromas? Sí. Se conocen como fibromiomas, que justamente decía es el engrosamiento del músculo. Fibromiomas, leiomiomas o miomas. Los tres son lo mismo. Todos son miomas. Todo se refiere al engrosamiento del músculo. Y bueno, tú decías, nos damos cuenta por el sangrado, nos damos cuenta porque a veces los periodos menstruales duran más, ¿verdad? De una semana. O el dolor que te da. O hay una presión, o hay una dificultad, inclusive para vaciar la vejiga también. Eso te decíamos, va a depender mucho del tamaño del mioma. Cuando tengo miomas pequeñitos que a veces ni siquiera son detectables en la ecografía, no va a haber mucha sintomatología, pero podría haber sangrado un poquito. Pero cuando estas crecen mucho, imagínate que crecen desde milímetros, hasta yo he visto máximo miomas de 20 centímetros. Ay, esos son enormes. Son enormes. Como una pequeña sandía. Imagínate que el útero mide 7 centímetros, ¿no? Es como una perita. Pero encima de esa perita está pegado una piña. Así son los miomas. Wow. Pero esos miomas tuvieron que pasar años para poder crecer. Imagínate. Es por eso que es muy indispensable que usted indique a su niña, si eres mamá, ¿cierto? Que tus menstruaciones no deben ser dolorosas. O sea, te puede doler si tenemos una escala del 1 al 10. ¿Cuánto le duele? 3, 4, perfecto. Tomas algo para el dolor, le podemos dar un ibuprofeno para el dolor y se calma. Eso sería normal. Pero cuando yo pregunto, ¿y cuánto te duele? Me dicen, doctor, del 1 al 10, 10. Y para que sea 10 es que ella se coloca medicina intravenosa. O sea, casi se desmaya. Se desmaya del dolor, no puede ir a trabajar, se queda en la casa acostada, se esconde 3 días del trabajo, no puede ir a trabajar por el dolor. Eso te podrían producir los leiomiomas. Y ese dolor no es normal. Oye, pero también yo he escuchado, porque a mí me decían y a mí me pasaba esto, que me decían, no, cuando te cases vas a ver que todo se va a regular. Yo recuerdo que yo me torcía también del dolor, ¿no? Casi me desmayaba también del dolor. Y no eran miomas. Sí, y no era normal. Tampoco era normal. Eso se llama dismenorrea y hay que buscar la causa de la dismenorrea. Wow. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque mucha gente dice, mi mamá me dijo que está normal esto y me tengo que aguantar. Porque y se aguanta el dolor. Y se aguanta y pasan años. Y estos miomas, los que medían milímetros, la mujer se va al supermercado con control ecográfico a los 28 años, 30 años y vienen con un mioma que mide 10 centímetros.
¿no? Entonces, pues es muy importante que usted reconozca que el dolor no es parte de la menstruación normal. Eso se llama así dismenorrea. ¿Sí? Muchas tienen coágulos y eso es anormal también. ¿Sabes que la sangre de la menstruación tiene una enzima que se llama fibrinolicina, que es la que no se permite que coagule la sangre? El momento que se forman coágulos es porque esta enzima ya quedó muy pequeñita con respecto a la cantidad de sangre que sale y obviamente tiende a formar coágulos. Okay. Eso es anormal. Entonces, cuando una mujer... Los coágulos son esas bolitas, ¿no? Son bolas de sangre, ¿no? Es un coágulo, sí, que salen en tu menstruación. Entonces, cuando una mujer presenta eso, sabemos que la cantidad es mucho mayor que la normal. Entonces, es anormal. Entonces, cuando una mujer te decía, tiene sangrado abundante, tiene coágulos, tiene dolor pélvico, tiene estreñimiento porque el mioma creció tanto que le presiona el recto, tiene molestias al orinar, no sale todo orinar, es porque este mioma podría estar presionando la vejiga. Entonces, obviamente, estamos pensando en leiomiomatosis o fibromiosis o miomas, que son lo mismo. Wow, oye, yo creo que este es el momento entonces para correr directamente al ginecólogo, perfecto, ¿verdad? Son las cosas que te asustan, ¿no? Sí. Pero déjame decirte que mucha gente deja pasar años y años y años. Y cuando ya estás a punto de casarte y cuando ya no hay nada que hacer, estás dicen, preocupada. Doctor, apenas buscas la ayuda, ¿no? Entonces la idea sería, no, apenas tu niña está pensando en ciclos menstruales y los dolores son muy intensos, o te das cuenta que estos sangrados son muy abundantes, más de lo normal, que tienes coágulos, pues manda con el médico. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque a veces como que se regula o dices, no, es que es normal tener el dolor porque yo lo tuve, mi mamá lo tuvo, mi abuelita lo tuvo, entonces como que de generación en generación lo tuvieron y nunca se trataron. De generación en generación vamos pensando que algo anormal era normal. No, y tenemos que quitar eso de la cabeza. El dolor es anormal en la menstruación. Y los miomas obviamente tienen estos receptores, ¿no? Que dices tú de estrógeno, progesterona, que permiten su crecimiento. Ahora, si esto permite el crecimiento, imagínate que hay una opción para el tratamiento. Bueno, siguen las preguntas de nuestros amigos. ¿Tenemos antes un audio, Fer? No, ¿sí? Sí, tenemos un audio. Escuchemos. Buenas tardes, Ofelia querida, por hacerle una consulta al doctor. Yo tengo 43 años y tengo un mioma intramural que me causa dolor y aparte de eso tengo coágulos de sangre. ¿Qué sería lo recomendable hacerlo, por favor? Perfecto. Si tengo un mioma que está en el músculo intramural, va a depender mucho del tamaño también del mioma. Porque en este caso, si está mucho sangrado, podría tratar con hormonas para tratar de detener el crecimiento del mioma. O inclusive, le podría colocar un dispositivo dentro del útero para que el mioma no va a bajar de tamaño, pero por lo menos va a seguir ahí pequeño, del mismo tamaño, pero no va a dar sangrado, no va a dar sintomatología. Entonces va a depender mucho de la clínica del paciente y cómo responde el paciente al tratamiento. Uh-huh. Porque digamos que trato con hormonas, trato con inyectables que se aplican en la nalguita para que, imagínate que le voy a bloquear a su cerebrito para que deje de producir hormonas, te va a dar síntomas de menopausia, te va a dar resequedad, te va a disminuir el deseo sexual, pero el mioma también, como ya no hay hormonas, se achica. Es decir, hago que la mujer esté en una menopausia precoz, ¿no? Por las hormonas que le doy. Pero disminuye el mioma. Pero es artificial esa menopausia. Es artificial. El problema es que cuando trate de dar el medicamento, otra vez va a comenzar a crecer. O sea, cuando deje el medicamento. Entonces, hay medicamentos muy buenos, muy caros, pero cuando deje el tratamiento van a volver a crecer los miomas. Entonces, otro tratamiento sería que si ya no quiere tener una cirugía tan cruenta, actualmente se puede hacer la famosa embolización de las arterias uterinas. Es decir, se meten con una cánula muy pequeñita por tus arterias, llegan al útero, se meten dentro del mioma y le colocan un polímero. A ver, ¿qué es un polímero? Le colocan como un taponcito. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se quede taponando las arterias que le nutren ese mioma. Si yo tapone esto, el mioma deja de crecer. ¿Y se queda ahí? Y se queda ahí, ya no crece más. ¿Y nunca más te sacan ese... No, eso ya se queda taponcito. Ahí. Ese taponcito se queda ahí toda la vida y ese mioma, como ya no hay riego sanguíneo, deja de crecer. O sea, y se queda ahí. Hay muchísimos tratamientos, ¿no? Otro tratamiento actualmente se utiliza la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es muy parecido. Se mete una antenita, decimos nosotros, uh-huh. un cable de metal dentro del mioma, se coloca radiofrecuencia y se quema el mioma. Es decir, radiofrecuencia es algo que es muy caliente. ¿Sí? Que le va a quemar al mioma. También se utiliza láser en muchos países y también se puede utilizar ondas de microondas, microwave, para tratar de quemar la miomita. Entonces, hay diferentes técnicas. Son un poquito caras.
A veces no resultan, pero te digo eso, justamente se podrían tratar de diferentes maneras, hay diferentes tratamientos hormonales, quirúrgicos o estirparte, literalmente el mioma. Todo depende de cómo la paciente responda a los tratamientos. Wow, bueno, las preguntas siguen, mi querido Doc. El tiempo yo sé que vuela también y ya estamos a punto ya quizá de terminar esta entrevista. Pero danos, por favor, tu número de contacto porque ya estamos, ¿verdad?, con el tiempo, Fer. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, el número del consultorio es del 02 3 92 25 56. Siempre que marque este número es con extensión número 1 y el secretario va a tomar tu consulta, o al 0998 95 11 15. Wow. Ahí con mucho gusto para poder servirles y sacar las dudas que ustedes tienen con respecto a los miomas. Sigo leyendo aquí muchas de las preguntas de sí sobre este tema, pero yo ya les pongo por interno también el contacto de nuestro invitado, el doctor Darwin Simbaña, ginecólogo obstetra. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. No te despegues de nosotros, Así ¿ok? es. Gracias. Seguimos aquí nosotros en Saracay.